como servidora en esta noche. Gloria a Jesús. Vamos a ir colocando allí primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. El tema de hoy se llama dominio propio. Repítalo conmigo. ¿Alguna vez ha oído eso? ¿Lo ha leído en la Biblia? Vamos a pensar en esta noche un poco sobre el dominio propio. Qué importante es el dominio propio. Así que vamos a pensar un poco en esta idea bíblica que tiene que ver con el dominio propio. Vamos a definir un poco y voy a tratar de explicarles lo que es el dominio propio. Cuando terminemos, ¿alguien más? ¿Quién falta por ofrendar? Levante su mano para que bueno, para que podamos ir al texto que en esta noche vamos a estar utilizando para meditar. Rosita, levante su mano. ¿Alguien más? Mire por allá también. Primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Ahora recuerde usted que todas las conferencias se encuentran en las páginas sociales. Usted puede entrar al Facebook, puede entrar al ¿dónde más? Ahí es, bueno, para que usted pueda volver a mirarlas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes fueron bendecidos con la prédica del domingo? Él ya está en las páginas sociales. Mira, ahí está en Facebook, en YouTube también la puede usted mirar y puede volver a escucharla. Yo hoy la estaba escuchando, la prédica del domingo, para que la vuelva a recordar usted, o compártala, compártasela a un amigo. Seguramente muchos de sus amigos no están conectados con nosotros, pero usted le dice: mire, te voy a enviar una conferencia para que la escuches, y usted se la inmediatamente. Por eso es muy bonito, muy bueno el Facebook y todas estas páginas, porque uno puede compartir una conferencia que le puede ayudar a una persona, a una familia. ¿Están de acuerdo conmigo? Conviértanse, utilicen el Facebook para eso, no solo para los chismes, hermano. De verdad, no, de verdad. Utilice el Facebook, dígale: el domingo, mire, yo escuché una conferencia tan bonita que me bendijo tanto a mí y a mi familia, y quiero enviártela para que tú la puedas escuchar allá en tu circunstancia. Escucha esa prédica y usted la envía. Eso es muy fácil. ¿Cuántos de ustedes saben manejar eso? Ay, pues ya, bendito sea Dios. Y yo todos los días los veo a ustedes ahí, hermano, colgados de esa vaina. Bueno, vamos a leer el pasaje de la palabra de Dios en esta hora. Vamos allá a la palabra para tomar unos minutos. Primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿Cuál fue el tema que le dije? El dominio propio. Vamos a ver de qué se trata esto. Ojo, atención, atentos, el corazón dispuesto. Seguramente vas a aprender algunas cosas sobre esta meditación que tiene que ver con el dominio propio. Primera carta de Corintios, dice así la palabra, leamos: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo, ¿qué dice? ¿Se lleva qué? Alemania se lo llevó esta vez, hermano. ¿Sí me entiende? El deseo de ustedes era Colombia, el mío era Bolivia. No se pudo, hermano, no se pudo, ¿sí ve? Entonces se lo llevó a Alemania. Dice: corred, ahora escúcheme bien, corred de tal manera que ¿qué? Mire la recomendación de la palabra. Corre de tal manera que tú lo obtengas. Cada uno debe tener esa esperanza. Cada uno debe tener esa mentalidad: yo voy a ser el ganador. Sigamos leyendo. Versículo 25. Dice: todo aquel que lucha, ¿de qué? De todo se abstiene. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los corredores. Ellos a la verdad
para recibir una corona corruptible, es decir, que tiene límite, que tiene fin, que se puede destruir. Pero nosotros una incorruptible. Sigamos leyendo el versículo 26. Versículo 26 dice: así que yo de esta manera corro. Ahora el apóstol Pablo dice: yo de esta manera corro, no como a la ¿qué? Es decir, no a la loca. Esta carrera cristiana no se puede correr a la loca, hermano. Hay que ponerle sabiduría a cada día y correr bien esta carrera. De esta manera, ¿qué dice? Peleo, no como quien golpea al aire. Versículo 27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Ojo bien. Golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? En servidumbre. No sea que habiendo sido yo ¿qué? Heraldo a otros, mensajero a otros, de bendición a otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. ¿Cómo les parece? Ok. Pablo aquí está hablando de tener dominio propio. Voy a hablarles en esta noche de esto. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es una virtud, escuche esto, es una virtud de alguien que ha aprendido, porque se aprende. El dominio propio, usted no nace con dominio propio. El dominio propio usted lo aprende, usted se capacita en ello. Es alguien que se capacita, es una virtud que usted y yo adquirimos en la vida para poder controlar. Escuche bien, ¿controlar qué? Controlar nuestros deseos, nuestras pasiones y especialmente nuestros apetitos sensuales. ¿Cuántos me oyeron? ¿Para qué necesitamos dominio propio? Para poder controlarnos y tener dominio sobre nuestras vidas, sobre nuestras pasiones, sobre nuestros instintos, esos instintos animales que a veces tenemos, esos instintos diabólicos a veces, esos instintos sensuales a veces, esos instintos carnales que a veces tratan de superar nuestra vida. Escúcheme bien, necesitamos el dominio propio. Por eso quiero que en esta noche me ponga mucha atención. Ahora hay una frase que resume esto: no permitas que una conquista te conquiste y no permitas que una derrota te derrote. Vuelvo a repetírsela, una frase que me gustó mucho mientras preparaba esta tarde esta meditación. No permitas que una conquista te conquiste, ni permitas que una derrota te ¿qué? Te derrota. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez oyeron hablar acerca de Alejandro Magno? ¿Todos, cierto? Ok. Alejandro Magno fue un gran conquistador. Eso dice la historia. Un conquistador en la antigüedad. Y él dijo lo siguiente, escúcheme bien. Él dijo, yo he conquistado reinos, he conquistado otros reyes, pero nunca he podido conquistarme a mí mismo. Estas fueron palabras textuales que salieron de la boca de Alejandro Magno. Conquisté muchas cosas, reinos, ciudades, naciones, pero nunca pude conquistarme a mí mismo. Pues sabe que este hombre, cuando tenía 33 años, ¿sabe qué pasó? Murió, era un borracho y murió, dice la historia, en medio de una gran orgía. Ese fue el final de Alejandro Magno. Ahora, se trata de esto, hermano, el dominio propio. ¿Qué es lo contrario al dominio propio? Es esto, por ejemplo, es no poder nunca decir no a los malos hábitos. Una persona que nunca puede decir no a sus malos hábitos es una persona que no tiene dominio propio. Otra cosa es cuando usted, por ejemplo, tiene desorden en la vida emocional. Sus emociones siempre lo traicionan a usted.
no tiene usted control sobre ellos. Antes sus emociones lo llevan a usted por mil sentimientos, por muchos sentimientos. Y usted no tiene la capacidad y el control para poder decir no a esos sentimientos que divagan y que lo controlan a usted. Una persona que no tiene dominio propio es una persona que nunca puede decir no, ni puede tener control sobre sus pensamientos, por ejemplo. Fácilmente es gobernado por pensamientos de derrota, de fracaso, etcétera, etcétera. Es una persona que no puede decir no a excesos en la vida. Las personas que no tienen dominio propio, siempre uno les ve cayendo en excesos, son impulsivos, son violentos, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos el dominio propio. Hay otro texto a manera de introducción en el libro de Proverbios, capítulo 25 y el versículo 28. Lea conmigo este proverbio, muy poderoso. Mire lo que dice Proverbios capítulo 25 y el versículo 28. ¿Están conmigo, queridos? Dice: como ciudad derribadas y sin muro, ojo, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu, ¿qué dice? No tiene rienda. ¿A qué es comparada una persona que no tiene dominio de sí mismo? ¿A una qué? A una ciudad que está derribada. Es decir, cualquier enemigo puede entrar, cualquier cosa puede entrar. Y, escúcheme bien, y sin muros, dice. Cualquier cosa entra. Así es una persona que no tiene dominio propio. Se mete en cualquier cosa. Uno la ve involucrada en mil cosas, pero siempre cosas malas, porque no tiene dominio propio para decir sí o para decir no, o para decir este es el límite a mis sentimientos. Por ejemplo, hay personas que se enamoran tanto de una persona y terminan tan controlados y tan gobernados por sus sentimientos. Y dice, es que lo amo tanto, lo quiero tanto, que no puedo tener control sobre esto. Hay personas que no pueden tener control, dominio propio sobre el internet, por ejemplo, o sobre un vicio. Siempre terminan esclavizados de ciertas cosas. La persona que no tiene dominio propio es una persona que nunca tiene la capacidad o la virtud de poder decir no a los excesos en la vida. El dominio propio, mire este otro texto, 2 Timoteo 1:7, dice que también es un don de Dios. 2 Timoteo 1:7, léalo conmigo. Mire lo que dice. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor, ¿y qué dice? Y de dominio propio. Es decir, Dios te ha dado su espíritu para que tú puedas desarrollar, escúcheme bien, desarrollar poder, amor y ¿qué más? Y dominio propio. ¿Cuántos de ustedes, escúchenme bien, tienen dominio propio sobre su temperamento ya? ¿Cuántos de ustedes tienen dominio propio en la gran mayoría de las áreas de su vida? ¿Cuántos de ustedes pueden decir no a una cosa y es no? ¿Cuántos de ustedes tienen esa capacidad ya desarrollada? ¿Cuántos de ustedes han madurado en cosas y usted es una persona que tiene esa capacidad de poder decir, hombre, hasta aquí llego en esto? Ya caminé un trecho en esto y percibo que no me conviene seguir caminando en esto, por lo tanto digo no, y entonces usted retrocede sin ningún dolor, sin ninguna tristeza, pero usted tiene control sobre esa circunstancia
y usted regresa a los pasos correctos, al enfoque correcto de la vida, porque usted tiene dominio propio para decir no a los excesos, a los pecados, a los sentimientos desordenados, a aquellas cosas que usted sabe que no le convienen en la vida. Para eso es el dominio propio. Y el dominio propio se desarrolla, usted aprende, usted lo va adquiriendo en la medida que va caminando con el Señor, aunque Dios nos ha dado su espíritu para poder caminar en dominio propio. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Lea conmigo este otro texto hablando del dominio propio. Segunda carta, vamos a ver si alcanzamos o si no dejo algo para el próximo miércoles. Pero yo quiero compartir con ustedes algunas cositas. Segunda carta de Timoteo, no importa si me quedo en la segunda de Timoteo, Pedro, perdón. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Escuche este texto. Escuche este texto. Dice así: vosotros también poniendo ¿qué? Toda diligencia. Ojo, poniendo toda diligencia por esto mismo, escuche, por esto mismo, con la diligencia que usted y yo le ponemos a la vida, añadimos a vuestra fe ¿qué? Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen fe? Note usted que usted debe ser diligente. A su fe usted le debe añadir virtud. Luego dice, a esa virtud usted debe añadirle ¿qué? Conocimiento. Sigamos el versículo 6. Al conocimiento usted debe añadirle ¿qué? Dominio propio. Y al dominio propio usted debe añadirle ¿qué? Paciencia. Y a la paciencia ¿qué? Piedad. Y el versículo 7, mire cómo lo dice. Y a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal ¿qué? Ok, escúcheme bien. Escuche esto. Note usted que en este pasaje que acabamos de leer hay algo que usted debe añadirle a la vida. ¿Qué es? Nuestro tema, no se distraigan, hermano. Dominio propio. Dominio propio. Usted debe crecer en esto, hermano. Normalmente nuestras acciones, escúcheme bien, son gobernadas por nuestra forma de pensar. Nuestras acciones son gobernadas por nuestra forma de pensar. Así que para poder actuar bien, correctamente, necesitamos, hermanos, tener pensamientos correctos en otra vida. Ahora, mire, volvamos allí a Primera de Pedro, capítulo 5. Escúcheme bien. Capítulo 5 de Primera de Pedro. Leamos este texto. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Ojo, estamos apenas en la introducción de esto que quiero compartir con usted. Dice, sed sobrios. Ahí está nuestra palabra. Sed sobrios. ¿Sabe cómo dice otras versiones? Dice, practicad el dominio propio. En esta frase, sed sobrio. La Reina Valera dice, sed sobrios. Otra versión de la Biblia dice, practicad el dominio propio. Y dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? Devorar. Y el versículo 9 lo dice de esta manera: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo. ¿Qué dice? Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora escúcheme bien. El dominio propio, en mi opinión personal, es algo así como el motor de todo el fruto del Espíritu Santo. Le repito esto nuevamente. El dominio propio es como el motor de todo el fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, si usted no tiene dominio propio, escúcheme bien, el amor se vuelve una pasión desordenada.
Usted es una persona que tiene amor. Pero si usted no tiene dominio propio, ese amor se le convierte a usted en una pasión desordenada. ¿Me está comprendiendo? Mire, al amor, para que no se le convierta a usted en una pasión desordenada, usted debe añadirle dominio propio. Necesitamos desarrollar dominio propio. Otro ejemplo, la paz. La paz, por ejemplo, es una actitud. Es una actitud y necesitamos añadirle a la paz el dominio propio. El gozo, por ejemplo, el gozo es maravilloso, pero si no le añade usted a eso dominio propio, eso se puede convertir a usted en una fiesta inmoral. Usted está en una reunión, por ejemplo, y usted está disfrutando del gozo, de la compañía de amigos, de familiares. Pero si a ese gozo que usted está experimentando en esa reunión familiar, usted no le añade dominio propio, eso se le convierte a usted en algo inmoral, en una fiesta inmoral. Porque usted le da rienda suelta, usted no le pone freno a su gozo. Y usted termina involucrado en una fiesta inmoral. La paciencia. Muchos de usted y yo hemos aprendido paciencia en nuestras vidas. Pero escúcheme bien, si usted a la paciencia no le coloca dominio propio, eso se le convierte a usted en una alcahuetería. ¿Cuántos me están oyendo? Muchas veces hay personas que ya cayeron en eso. Su paciencia sin dominio propio les llevó a convertirse en alcahuete de la circunstancia o de las personas. Con el dominio propio, usted dice, soy paciente, pero mi paciencia tiene límites. Y el dominio propio lo lleva a usted a que le ponga límites a esa paciencia. La paciencia de Dios tiene límites porque Dios tiene dominio propio. Por eso necesitamos dominio propio, para que la paciencia que usted tiene en la vida o la paciencia que usted tiene con las personas no se le convierta a usted en una alcahuetería. Necesitamos para eso dominio propio. La benignidad, el ser bueno con la gente, es un fruto del Espíritu Santo. Pero la benignidad sin dominio propio se le puede convertir a usted en una falta de disciplina. Se le puede convertir a usted eso en un desorden, cuando usted es una persona demasiado benigna. La bondad, si usted no le añade allí el dominio propio, eso lo puede convertir a usted en una persona permisiva, demasiado permisiva en la vida. Y así sucesivamente. Por eso el texto que acabamos de leer, por ejemplo, a la fe usted tiene que añadirle algo. Al dominio propio tiene que añadirle. El dominio propio nos ayuda en nuestra vida. Es esa capacidad que Dios nos da para poder poner freno a pasiones, a sentimientos y a tantas cosas que se mueven en la vida del ser humano. Es una autodisciplina el dominio propio, dado por Dios, y eso nos impide, hermano querido, que en algún momento nos convirtamos en esclavos. Primera carta de Corintios capítulo 9, lea conmigo esto. Mire lo que dice, usando aquí algunas expresiones del apóstol Pablo. Primera carta de Corintios capítulo 9, mire lo que dice. Versículo 25, 9:25. ¿Están conmigo? Mire lo que dice. Todo aquel que lucha, levanten la mano los luchadores en la fe. Todo aquel que lucha de
todo se abstiene. Ojo, ellos a la verdad para recibir ¿qué? Una corona corruptible. Pero nosotros, ¿una qué? ¿Una qué? Una incorruptible. Pablo está haciendo referencia allí a los atletas de las Olimpiadas. Ellos entrenan por muchos años, durante muchos años. ¿Cuánto viene la selección de Alemania en el proceso? Yo estaba escuchando, llevan 13 años. Empezaron hace 13 años el proceso que los llevó a ganarse la Copa Mundial en Brasil. 13 años. Vienen en un proceso trabajando. Pablo aquí hace referencia a los atletas olímpicos de la antigua Grecia, que durante años ellos entrenan para poder tener la oportunidad y alcanzar un breve momento de gloria, una corona incorruptible. Y Pablo dice, en la carrera espiritual que tú y yo corremos cada día, en la que usted y yo todos los días corremos, escúcheme bien, estamos todos involucrados allí. Mucho más importante que esta carrera que Pablo nos dice, nosotros, hermanos queridos, necesitamos tener dominio para renunciar a muchas cosas. Dominio propio. El dominio propio no debe ser una opción para usted, no debe ser algo opcional, debe ser algo que usted agarra inmediatamente. Usted debe estar creciendo en dominio propio. Porque el dominio propio, cuando tú tienes desarrollada esta virtud que Dios nos ha dado, hermano, tú puedes decir no en un momento de tentación fuerte en tu vida. Tienes la capacidad, tienes el poder, lo has desarrollado y entonces tú puedes decir no a ese sentimiento que ha crecido porque abriste la puerta y ha crecido, y entonces llega un momento en que tú te das cuenta que eso no es bueno para ti y que te va a llevar a la ruina, te va a llevar al hueco, te va a llevar a una depresión, te va a llevar a una circunstancia emocional difícil, complicada. Entonces tú con el dominio propio puedes decir no, no a esto. Para eso necesitamos tener dominio propio en la vida. Por lo tanto, mis queridos, el dominio propio no debe ser algo opcional en tu vida, decir no, por ahora no necesito. Todos los días tú necesitas tener dominio propio en la vida. Porque el dominio propio te da a ti la capacidad de poder decir no a tus pasiones, a tus sentimientos, a tu temperamento, etcétera, etcétera, en la vida. Volviendo a la primera cita que mencioné, Primera de Corintios, ¿qué le dije? Vamos a pensar ahí. ¿Cómo podemos desarrollar usted y yo dominio propio en nuestras vidas? Si usted y yo no tenemos control, hermano, sobre nuestras vidas, sobre nuestras pasiones, sobre nuestros sentimientos, si usted y yo no tenemos ese autocontrol que la palabra de Dios nos menciona, lo más probable es que usted camine hacia el fracaso en la vida, camine hacia decisiones muy equivocadas en la vida, y podemos perdernos, hermanos queridos, de muchas cosas. De muchas cosas. La falta de control en las personas le lleva, por ejemplo, a que dañe su reputación en muchas cosas, en muchas ocasiones. La falta de dominio propio lo puede llevar a usted a perder buenos amigos en la vida, a perder seres queridos. ¿Cuántos matrimonios, por ejemplo, se han acabado por falta de dominio propio?
a las pasiones que genera la tensión de una pareja, etcétera, etcétera. Por eso es tan vital el dominio propio en la vida, que solo nos lleva a poder controlar nuestros apetitos, nuestros malos hábitos, esas emociones. Por ejemplo, yo vi hoy en estos partidos de Colombia, yo vi gente que no tiene dominio propio. Muchos cristianos se vieron involucrados sin dominio propio en la vida. Sin dominio propio en la vida. El dominio propio te lleva a ti a controlar tus emociones, tus reacciones en la vida. Te lleva a que tú tengas una vida disciplinada, organizada. Eres una persona cumplidora, por ejemplo. Te conviertes en una persona confiable, laboriosa, etcétera, etcétera, en la vida. Mira el versículo 24. Allí está mi primer pensamiento. ¿Cómo desarrollamos usted y yo dominio propio en nuestras vidas? Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad que dice, corren, pero uno solo se lleva el premio? El premio. Y mire lo que dice, corred de tal manera que ¿qué? ¿Cuál es la primera cosa que te lleva a ti a desarrollar dominio propio en la vida? Ojo, es esto, mire. El hecho de que tú aprendas a ser perseverante en la vida. Perseverante. Mire el ejemplo que pone Pablo aquí. El ejemplo de los corredores. Él dice que ellos se esfuerzan, que ellos perseveran. Pero uno es el que se lleva el premio, dice el apóstol Pablo. Y luego dice, igualmente nosotros debemos perseverar en el ejercicio de ese dominio propio en nuestra vida. Y de esta manera usted y yo vamos a poder vencer nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestros sueños, nuestras flojeras, nuestros excesos. A veces hay gente que ni siquiera en la comida puede tener dominio propio, hermano. En la manera como se alimenta. Los bebedores no tienen dominio propio. Los violentos no tienen dominio propio porque no han desarrollado. Eso se desarrolla, se aprende. Usted aprende a tener autocontrol sobre su vida. No es fácil eso. Se aprende en la vida. Pero el secreto, ¿sabe cuál es? Perseverar. Usted tiene que aprender a perseverar en la disciplina que usted ha establecido, en esa lucha constante que usted tiene, y nunca debemos abandonar. Por eso aquí hay alguien que se lleva el premio, porque ha sido perseverante. Este atleta perseveró muchos años para lograr el premio. Estos atletas estuvieron mucho tiempo madrugando, con disciplina en la vida. Lo hicieron muchas veces, pero con una disciplina seria. A veces cuando uno va por las carreteras, por ejemplo, estos colombianos que han venido ganando premios de ciclismo, el ciclismo colombiano ha venido nuevamente en una prominencia, en un crecimiento. Escúcheme bien, uno muchas veces sale a las carreteras y ve a esa gente, 2, 3 que van pedaleando, y lo hacen todos los días, todos los días. Aquí, ¿cuántos de ustedes se acuerdan que oramos por un joven? Un joven ciclista que ya está en las ligas mayores allá en Europa. Y sabe que este joven ha venido ganando. Ha venido ganando. ¿Se acuerda que oramos por él, profetizamos sobre él? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Hace poco se ganó un mundial en Cali. Y una vez, antes de que él viajara, estuvimos allá en la casa visitándolo. Y ahí nos contaba de sus luchas en Europa. No solamente la disciplina que él necesita tener de ensayar. Ese día, por ejemplo, que estuvo aquí, él había subido ya la escalera y había vuelto. Antes de venir aquí ese día que oramos por él, él ya había subido a la escalera.
y había regresado. Tiene una disciplina. Hermano, eso es. Tú necesitas una disciplina. Por ejemplo, si te has propuesto ayunar, no abandone la disciplina del ayuno. Eso te va a llevar a ti a que tengas dominio propio en la vida. Si tú has establecido en tu vida una disciplina de oración, por ejemplo, te levantas a las 3 de la mañana, no abandones esa disciplina. Síguela en ella perseverando y eso te va a llevar a ti a un crecimiento poderoso de dominio propio en la vida. Has decidido estudiar la palabra. Has decidido ser un lector, un estudioso, un vidente de la palabra de Dios. No abandones esa disciplina. Siga en esa actividad, siga practicando, siga leyendo, siga estudiando, siga memorizando. Y esa disciplina, escúcheme bien, te va a llevar a ti a ser un hombre que tiene dominio propio en la vida. La perseverancia. Pablo nos habla aquí de la perseverancia. Por eso esta gente llega a la meta, gana el premio y tiene gloria. Cuando la vida nuestra se convierte en una vida victoriosa, cuando tú tienes disciplina, tienes dominio propio en la vida. Mire, hermano, para poder tener gloria en el cristianismo, escúcheme bien, usted y yo tenemos que tener dominio propio para decir a muchas cosas no en la vida. A muchas cosas hay que decirle no. Y muchas cosas tienen el sello de buena. Muchas veces usted tiene que sacrificar sueños para tener gloria en la vida cristiana. Tiene que sacrificar horas de sueño. Por ejemplo, hoy, qué bueno que usted esté aquí un miércoles. Me gusta que venga porque yo lo veo que usted sigue en la disciplina. Sigue en la disciplina. Esa disciplina lo va a llevar a usted a logros maravillosos, como dice el pasaje que acabamos de leer. ¿Está entendido? Entonces necesitamos tener esa perseverancia. Meta en el corazón eso. El versículo 25, mire, no solamente la perseverancia me lleva a mí a tener dominio propio en la vida. Aquí hay otra cosa, les comparto 3 pensamientos más y terminamos. El versículo 25, sobre todo la parte A, mire lo que dice. Aquí hay otra cosa que me lleva a mí a tener dominio propio en la vida y es esta, mire. Todo aquel que lucha, de todo que, mire esa. A veces esto no nos gusta. De todo se abstiene. Por ejemplo, estos ciclistas no pueden comer cualquier cosa. Ellos tienen como unas dietas especiales. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible. Para eso se abstienen. Para recibir una corona corruptible, para eso se abstienen. ¿De qué? Por ejemplo, algunas selecciones les impidieron a sus esposas que estuvieran con ellos en el mundial por aquello de que el sexo les podía afectar. Hay gente que para una corona corruptible se abstiene de cosas. Y luego dice, pero nosotros mucho más debemos abstenernos de cosas tratándose de una corona que incorruptible. ¿Cuál es la otra cosa que nos lleva a tener dominio propio en la vida? Escúcheme bien, la abstinencia. ¿La que le dije? Abstinencia. ¿Qué es abstinencia? Abstinencia es decir no. Abstinencia es decir no. En la vida cristiana, para que tú puedas tener gloria, para que tú puedas tener dominio propio, para que seas un hombre que tiene dominio sobre muchas circunstancias en la vida cristiana tú tienes que decir no a muchas cosas. Tienes que decir no a muchas cosas. Así como el deportista tiene que decir no, por ejemplo, a la diversión,
a las comidas, a las bebidas en exceso, etcétera, etcétera. Nosotros en la vida cristiana tenemos que decir no, un no rotundo, por ejemplo, al pecado y a todo aquello que es malo, que es contrario a la voluntad de Dios. Tenemos que decir no a aquellas cosas que son nuestros deseos, aunque mi cuerpo me lo pida. En la vida cristiana yo tengo que decir no a muchos deseos que tiene mi propio cuerpo, por ejemplo. Nuestros cuerpos tienen deseos de cosas, pero uno que tiene dominio propio y que quiere mayor gloria en la vida cristiana, tiene que decir no a muchos deseos que su propio cuerpo le pide. Por eso el apóstol Pablo, más adelante, escúcheme bien, él habla de que golpea su cuerpo, no está hablando de que empieza a moretearse. Él usa unas figuras muy terribles, muy fuertes, refiriéndose a los deseos de su carne y que él tenía dominio propio, y aunque su carne las deseaba, él decía no. ¿Y sabes cuál es la razón? La razón era la corona incorruptible. La razón era la mayor gloria que él quería en su vida y en su ministerio. Uno en la vida cristiana, hermano, tiene que privarse de muchas cosas que mi carne quiere, que mi alma quiere, solo por el propósito de tener mayor gloria y de tener la corona incorruptible en la vida. Mire el versículo 27, me gusta este versículo. Léalo conmigo. Mire lo que hace. Mire lo que dice Pablo, el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo. ¿Qué dice? ¿Sabe qué significa? Golpear su cuerpo significa abstinencia. Se abstenía de muchas cosas. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han puesto en servidumbre su cuerpo cuando le pide cosas? Hay gente que camina por la vida por los deseos del cuerpo. Mi cuerpo hoy quiere irse a tal lugar y tomarse una cervecita. Eso es lo que quiere mi cuerpo. Si tú quieres gloria en tu vida, tú tienes que golpear esos deseos. Si tú quieres la corona incorruptible en la vida, si tú quieres que Dios te use, si tú quieres que Dios haga algo contigo, tú tienes que golpear tu cuerpo, ponerlo en servidumbre, ponerlo como dice Pablo aquí, en servidumbre. No sea que habiendo sido yo una bendición, un heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Ahora, no está hablando de si vas a ser salvo o no vas a ser salvo. Quiere decir, Pablo dice, para que yo pueda tener la corona incorruptible, el premio, la unción, la gracia de Dios, yo necesito poner mi cuerpo, golpearlo y ponerlo en servidumbre, bajo dominio, bajo control, a través del dominio propio. ¿Sí ves para qué necesitamos el dominio propio en la vida? Para que tus pasiones no te ganen, para que tú no termines en una discoteca, para que tú no termines detrás de una cerveza, de una botella de cerveza, para que tú no termines rendido a una tentación sexual, para que tú no termines rendido a un impulso de tu alma, a una emoción desordenada de tu alma. Necesitas dominio propio. Y el dominio propio te lleva a ti a decir no a tus pasiones, no a tus deseos. Pablo dice aquí, para poder crecer en esto, yo necesito la abstinencia, abstenerme de muchas cosas
en la vida. Por ejemplo, si te da flojera venir a la iglesia, hermano, si usted tiene dominio propio, salte de una vez de esa cama. ¿Te da flojera? Si tiene dominio propio, salte de esa cama, golpee su cuerpo y salte de esa cama inmediatamente. Ante la violencia, dile no a la ira, sonríe. Algunas cosas, es decir, hay que golpear el cuerpo, ir en contra de tus pasiones, ir en contra de lo que te pide tu naturaleza caída, pecaminosa, que ha sido contaminada por el pecado. Y aquí necesitamos la abstinencia, como dice el apóstol Pablo. Número 1, ¿qué nos lleva a desarrollarnos en dominio propio? La perseverancia. La perseverancia. Persevera en oración. Un día serás un hombre que tiene dominio propio sobre el pecado. Persevera en el conocimiento de Jesucristo. Un día vas a ser un hombre y una mujer, escúcheme bien, que tiene un dominio poderoso en la vida. Dominio propio, autocontrol sobre tantas cosas que este mundo nos incita. Número 2, escuche esto. Tenga abstinencia en la vida. No sea un hombre que da rienda suelta a sus pasiones. No sea una mujer, un hombre que le da rienda suelta. Si usted quiere tragarse un pollo, piénselo. Yo aprendí esto, hermano. A veces uno desea cosas que son malas. La vida cristiana es una vida de abstinencia. Lo digo en los mejores términos. Pero Pablo dice, si yo quiero el galardón, si yo quiero la corona incorruptible, si yo quiero ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre usado por Dios, yo necesito practicar la abstinencia de cosas en la vida. Por eso él dice, golpeo mi cuerpo, lo pongo bajo servidumbre, lo someto. Dominio propio, dominio propio, dominio propio sobre esas pasiones, por el anhelo que uno tiene, por el respeto que uno le tiene a Dios, por el amor que uno ha desarrollado hacia la persona del Señor Jesucristo. Y por último, quiero colocar un pensamiento más y nos comemos el caldito. Póngale dominio propio a eso. Mire, lea conmigo esto. Resaltando un poco esto aquí que Pablo habla sobre tener abstinencia. Otra cosa que yo veo aquí es esto, mire. Usted y yo necesitamos enfrentar, escuche esto, escúchelo para que lo entienda. Se lo voy a explicar un poco. Muchos de nosotros necesitamos enfrentar muchos sentimientos que hay en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes alguna vez han sentido ganas de matar, hermano? Yo sí. Pablo era un hombre poderoso, hermano. Usted y yo debemos enfrentar ciertos sentimientos que usted y yo tenemos en la vida. ¿Cuántos me están captando la idea de enfrentar nuestros sentimientos? Hay sentimientos que usted y yo experimentamos en el día a día de la vida, que son sentimientos que hay que enfrentarlos, hay que castigarlos,
Hay que golpearlos. Hay que retarlos en la vida. Ahora, yo entiendo la filosofía de que todo en la vida tiene que correr para que tú te sientas bien. Esa es una filosofía. Muchos mensajes en las iglesias hoy están dados para que el hombre se sienta bien, se sienta bien, se sienta bien. Eso se llama hedonismo en la vida. Pero escúcheme bien, cuando tú eres un hombre inteligente, una mujer inteligente, y tú le pones sabiduría a tu vida, tú tienes que entender esto. Hay cosas, hay sentimientos en la vida tuya que pasan, que sentimos, que tenemos que enfrentarlos porque no son correctos. Son sentimientos antibíblicos, son sentimientos desordenados. Y muchos de esos sentimientos tenemos que enfrentarlos con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay un deseo muy común en la gran mayoría de los cristianos. No tengo deseo de estudiar la Biblia. Ese sentimiento, no tengo deseo de estudiar la Biblia. Ese sentimiento hay que enfrentarlo. Ese sentimiento hay que golpearlo. Porque ese sentimiento te lleva a ti más adelante te lleva a un fracaso. Te lleva a ser un hombre ignorante, una mujer ignorante. Ese tipo de sentimientos no son buenos que se queden en nuestra vida. Cuando tú tienes el deseo de no estudiar, por ejemplo, la palabra de Dios. Pablo profundamente está hablando de eso. Por ejemplo, algo terrenal, tú no tienes deseos de trabajar. Ese tipo de sentimientos tú tienes que enfrentarlo. Hay que golpearlo. Hay que quebrar ese tipo de sentimientos, porque la Biblia dice lo contrario. Pablo golpeaba su cuerpo. Por ejemplo, tú no tienes el deseo de levantarte, pero tienes muchas responsabilidades. ¿No quieres levantarte? Tú dices, no, bueno. Y eso se convierte en un hábito en tu vida. Tú no tienes ganas de levantarte. Tú sabes lo que eso implica en tu vida si tú no te levantas. Cuando miras que tienes una cantidad de responsabilidad, eres papá, eres mamá, tienes unos niños que están llorando de hambre y tú no quieres levantar. Ese tipo de sentimientos hay que enfrentarlos. Porque si yo no enfrento ese tipo de sentimientos, ¿sabe qué pasa? Me arruino. Sentimientos carnales, sentimientos de odio. Enfrenta eso. Trabaja eso en tu vida. Sentimientos tan sencillos como de no leer la Biblia. ¿Cuántos cristianos no desean leer la Biblia, por ejemplo? Yo lo escucho en muchas. No tienen deseo, no tienen ganas de leer. Ese tipo de sentimientos hay que enfrentarlos. Y muchos otros sentimientos que pasan por nuestra mente. ¿Dónde está el error, hermano? Es cuando usted y yo le damos tanta autoridad a nuestros sentimientos y a nuestros deseos. Y ellos nos gobiernan.
Cuando tú y yo le damos tanta autoridad a esos sentimientos, y esos sentimientos te gobiernan a ti, te gobiernan, porque no tienes dominio propio. No has desarrollado el dominio propio, que es un don de Dios y que hay que aprenderlo, hay que construir. Tú no naces con eso. Yo aprendo a tener dominio propio en la vida. Y nos convertimos en señores de tantas cosas que pasan en nuestra vida. El deseo de Dios es que nunca nuestros deseos o nuestros sentimientos nos controlen. Él quiere que nosotros tengamos dominio propio en la vida. Y cierro con este texto de Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Tito 2, 11 y 12. Este texto está cargado de dominio propio, hermano. Mire lo que dice. Dice, porque la gracia de Dios, ¿qué dice? La gracia de Dios ha sido manifestado para salvación ¿a quién? ¿Sabe qué es la gracia? La gracia de Dios es la manera en que Dios te capacita a ti. La gracia de Dios nos capacita. Y dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire el versículo 12. Mire lo que dice. ¿Qué dice? 12. Enseñándoos que ¿qué? Que renunciando ¿a qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos. Repita esa palabra. ¿Deseos qué? Mire, dominio propio. Renuncia a los deseos mundanos. Renuncia a los deseos que contradicen la palabra de Dios en usted y que están aquí muy dentro en su fuero interno. Renuncie, renunciando, dice, a los deseos mundanos. ¿Qué más dice? Vivamos en este siglo, ¿cómo? Sobria, justa y ¿qué? ¿Y qué, hermanos? Y piadosamente. ¿Por qué la gente comete tantas cosas incorrectas en la vida? Por falta de dominio propio en la vida. Dominio propio. Hay un proverbio, no lo recuerdo, pero esta es la idea mía. Se me olvidó. Pero ¿cuál es la importancia? Es mucho más importante el poder conquistarse a sí mismo que conquistar muchas ciudades. ¿Alguno de ustedes me ayudan con ese proverbio? Es 29, 28, algo así. Si lo encontramos, maravilloso. Ese es, léamelo. ¿Lo tiene ahí? ¿29? ¿Alguno lo encontró por ahí? Bueno, la idea es esta. ¿Cuál es, hermano? ¿Ninguno lo encontró? Ese es 16:32 de Proverbios. Leámoslo. Allí lo proyecta. Sí, ese es. Gracias, Nelsito. 16:32. Mire lo que dice este texto. Y este texto lo animo a que lo lea usted en varias versiones de la Biblia. Pero mire cómo lo dice.
Mejor, mejor es el que tarda en qué, en airarse, que el fuerte. Escúcheme bien. Primera cosa, ¿quién es mejor? ¿Un fuerte o alguien que tiene control sobre su temperamento? El que tiene control sobre su temperamento es mejor. Dice, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma ¿qué? Una ciudad. Mire el proverbio. Dice, el conquistador de una ciudad no le llega ni a los talones a aquel que ha aprendido a conquistar su espíritu. Dominio propio. Dominio propio. Hay una versión que dice que es mucho más valioso aquel que ha aprendido a conquistarse a sí mismo que el que ha conquistado muchas naciones. Lo que le compartí de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue uno de los grandes conquistadores, pero él dijo al final, he conquistado reinos, he conquistado reyes, he conquistado muchas naciones, pero no he podido conquistarme a mí mismo. Murió en una orgía, 33 años tenía, y era un borracho, empedernido. El valor del dominio propio en un hijo de Dios, el valor, la importancia de desarrollar dominio propio. Y lo vimos en las cartas paulinas, que el dominio propio hay que añadirlo a la vida. Usted no viene con dominio propio, hay que añadirlo, hay que construirlo, hay que formarlo. Usted y yo aprendemos a tener dominio propio. Ahí le mencioné 3 cositas que nos ayudan a desarrollar dominio propio. Número 1, perseverando. Perseverando, perseverando. Persevere, querido, persevere. Persevere en las buenas cosas que usted está haciendo. Persevere. Número 2, absténgase. Practique la abstinencia. La abstinencia es muy buena en la vida espiritual, sobre todo cuando uno quiere mayor gloria, cuando uno quiere mayor presencia de Dios en la vida, cuando uno quiere mayor revelación de Dios. Uno tiene que abstenerse de cosas solo por la corona incorruptible de la vida. Y número 3, rete, golpee sus propios sentimientos, esos sentimientos que lo han traicionado a usted en la vida en muchas ocasiones. Traicionado. Esos sentimientos que usted le dio rienda suelta y por ahí se le entró el enemigo a usted y hizo fiesta con usted. Rete esos sentimientos. Si usted un día se levanta con ganas de no orar, rete eso, castigue eso, golpee eso, hermano. Dele palo a eso. Si usted un día se levanta con ganas de no tener nada que ver con Dios, si usted dice, yo soy muy capaz, soy muy fuerte, ese tipo de sentimientos, ese tipo de pensamientos lo pueden llevar a usted en unas horas a complicársele la vida. Por eso hay que golpear eso, hay que retar eso, porque esos provienen del cuerpo, de la naturaleza pecaminosa, provienen no del espíritu, no de una comunión con Dios. Todo ese tipo de sentimientos provienen de nuestra vieja naturaleza, que es caída y derrotada. Amén. Dejo eso en su corazón en esta noche. Póngase en pie y oramos. Aleluya. Gloria a Jesús. Deje ese versículo allí, mírelo, léalo nuevamente, por favor. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Levante sus manos. Señor, te doy gracias, 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 gracias. Vale la pena, Señor,
quitarle hora de sueño a nuestra vida. Vale la pena. Por orar vale la pena, Señor. Vale la pena levantarse temprano el domingo para venir a la casa de Dios, Señor. Vale la pena. Vale la pena abstenerme de sueños, de sentimientos, de pereza, Dios. Vale la pena, Señor, rechazar la flojera para poder estudiar la palabra. Vale la pena. Levanta tu corazón al Señor. Qué bendición, Señor, cuando tengo dominio sobre mi alma, sobre mi cuerpo y sobre mi espíritu, por la gracia que ha sido derramada sobre mi vida, la gracia de salvación que ha sido derramada por el Espíritu de Dios que está en mí. Allí donde usted está, piense en aquellas cosas que ya le han traicionado a usted, en aquellos sentimientos que ya lo han llevado a usted a revolcarse en el lodo. Yo quiero que hoy los crucifique usted. Dígale: Señor, yo coloco estos sentimientos en obediencia a Cristo. Estos sentimientos que están en mi interior, los someto, los rindo en esta mañana, en esta noche. Los rindo al Espíritu Santo en esta mañana, en esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanto mis manos a ti, Señor. Levanto mis manos. La primera batalla que tengo que ganar es sobre mis propias pasiones. Tú le dijiste al apóstol, al discípulo Timoteo: cuídate de ti mismo. Estabas hablando de eso, Señor. Cuídate de ti mismo. Señor, ayúdame a desarrollar dominio propio en la vida. Dominio propio, autocontrol por el Espíritu Santo. Señor, hoy soy un heraldo. Hoy soy un mensajero tuyo. Hoy soy un hombre que sirvo en la casa de Dios. Pero la palabra dice que si yo no tengo dominio propio, yo puedo ser eliminado, Padre, de la carrera. Yo puedo perder los años que he caminado contigo por falta de dominio propio en la vida. Me rindo a ti en esta noche, me rindo. Me rindo a la obediencia. Me rindo a la palabra. Me rindo, Señor, a ti, Señor Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, mi hermano querido. Dios le bendiga.